Salud, chao. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Cuando llegamos a tierras extrañas en busca de un futuro mejor, los migrantes, y en este caso los migrantes latinoamericanos, traemos en nuestra valija, además de nuestras esperanzas y nuestros sueños, también nuestras costumbres. ¿Cómo no? Nuestra cultura y, por supuesto, nuestra lengua, el español o castellano en sus múltiples variantes. El español es para los hispanohablantes no solo un vehículo de comunicación cotidiana, sino además, per se, genuina manifestación cultural de nuestros pueblos. La lengua íntima, la de la transmisión de los valores, de los afectos, qué sé yo, del alma. Sin embargo, si la lengua vernácula del país huésped es distinta de la nuestra, estas entran, la mayoría de las veces, en conflicto rápidamente. Es así que el idioma local ejerce presión sobre la nuestra, minoritaria, en todo orden de cosas. Es obvio si nos referimos al entorno ciudadano, legislativo, burocrático, laboral, etc. Mucho más que en nosotros, en nuestros hijos en edad de escolarización. Ahora bien, en ese sentido, al parecer es más común de lo que podríamos imaginar pensar que el desarrollo de la lengua materna, en nuestro caso el español o castellano, va a afectar, retrasar, atrofiar o contaminar el idioma que manejan los hijos de los inmigrantes educados en países distintos de los nuestros. Muchos de quienes siguen esta corriente de opinión afirman que el mundo de sus hijos es el del entorno y por tanto la lengua materna sobra y no les hace falta. Por ende, esta solo tiene importancia relativa como lengua de comunicación doméstica y de poca utilidad funcional. Es decir, sacrifican una lengua, la propia y minoritaria, en beneficio de otra, la mayoritaria o de mayor jerarquía, en aras de una supuesta mejor adaptación al país huésped. Bueno, cada quien es libre de escoger lo que le plazca. Sin embargo, hay que anotar como punto de reflexión que esta visión es exclusivamente monolingüe, ¿no? Sí, en el que solo un idioma es predominante, lo que nos hace colegir que dos o más lenguas en un mismo espacio son incompatibles. Y déjenme que les diga algo, ¿no? Ser únicamente monolingüe es en estos tiempos algo excepcionalmente raro, ¿no? Lo usual es tener competencia lingüística en varias lenguas, por herencia, aprendidas o por instrucción. Desde esta perspectiva del migrante, cabe preguntarse si es necesario que conservemos la lengua materna y que la mantengamos con nuestros hijos, o si se puede, si lo que se puede considerar realmente importante es que dominen el idioma mayoritario, aún a costa de la pérdida de la lengua de origen. O en el mejor de los casos, hay que preguntarnos si es posible mantener las lenguas de los padres y la del entorno activas y en constante desarrollo. He aquí, estimados amigos, ¿no?, que debemos decidir con claridad qué es lo que queremos. En mi opinión, la opción más atractiva es la de convivencia de lenguas, llámese bilingüismo, en el caso de dos lenguas, o multilingüismo, cuando están involucradas dos a más, ¿no? Si nos ponemos pragmáticos, es una apuesta a largo plazo. Un individuo políglota posee mejores expectativas para el futuro que su par únicamente monolingüe. Tiene acceso a más oportunidades y tiene más ventajas competitivas. Y eso, sépanlo desde ahora, no es poco. En este estado de cosas, un niño extranjero que tenga como única lengua el idioma local está en desventaja. Y veámoslo así, ¿no? Nada lo diferencia de su par local, aunque las disimilitudes étnicas y culturales salten a la vista. Además,
cuenta con con el agravante de no contar con el plus de su idioma materno como lengua alterna y complementaria a su lengua de instrucción, que es el mayoritario, ¿no? Lo que significaría, en buena cuenta, y es una verdadera pena, una oportunidad perdida. Como sabrán ustedes, amigos, hablar más de una lengua, aparte del idioma materno, es cuando menos beneficioso. A más idiomas se amplía el horizonte cultural y es más fácil aprender, entre otras cosas, otros idiomas. Y la verdad es que en los tiempos actuales de la globalización y de las grandes migraciones económicas, en muchas latitudes, lo que encontramos en abundancia son contextos multilingües. En este sentido, es moneda corriente compartir varias lenguas, tanto en la escuela como en la casa. Si no, pensemos, por ejemplo, se me viene a la memoria, ¿no? Los llamados matrimonios internacionales, ¿no? Padre y madre, cada cual monolingüe, y los hijos a caballo entre estos dos idiomas. Y si a esto se le añade el hecho de vivir en un país con un idioma distinto, con un idioma diferente, tenemos en bandeja un cóctel de varios idiomas con posibilidades. Y escuchen bien esto, con posibilidades de desarrollo simultáneo. Pensemos también en la diversidad lingüística de Europa, ¿no? Multitud de lenguas en territorio reducido. Y además en muchas naciones europeas en la que 2 o 3 lenguas oficiales coexisten y conviven en el día a día, ¿no? O por ejemplo la Babel idiomática, que es la ciudad de Nueva York. Sin embargo, hay algo de lo que hay que preocuparse, ¿no? En muchos de los casos, el modelo lingüístico de los padres, tanto de la lengua aprendida por omisión y desconocimiento, como por la lengua de origen, por defecto y carencia de rigor, no siempre es el mejor. No olvidemos que nosotros somos los preceptores de nuestra lengua ultramarina y, aunque duela decirlo, muchas veces el nivel que poseemos no es el ideal. En nuestros países, la escuela puede hacernos superar nuestras taras lingüísticas, pulir y mejorar nuestro lenguaje hablado y escrito, pero en otros contextos en que está por la libre es más difícil. ¿Qué duda cabe, no? El castellano que hablan nuestros hijos es fiel reflejo, igual o peor, del que hablamos nosotros. Y por eso hay una marcada tendencia a la fosilización de los errores, lo que viene en la falta de competencia lingüística y un empobrecimiento de la lengua de origen. Una lengua mal hablada y peor escrita, destinada a ser tan solo un idioma de entrecasa. ¿Qué hacer? Inculcarles, a nuestros hijos el amor por la cultura y la lengua materna. Que no se sientan disminuidos por ser extranjeros y usar en casa un idioma minoritario, que no hay nada malo en ello. Es más común de lo que parece, ¿no? Un idioma aprendido en casa al calor del hogar es sin duda una herencia invaluable. En la aldea global, quien domina 2 idiomas o a más, tiene más ventajas competitivas sobre el resto. Recuerde también que el castellano no es una lengua menor, ¿no? Es más bien un idioma hermoso, con vasta historia y mucha tradición. Una lengua que es hablada por más de 400 millones de personas, entre ellas usted y yo. Y bien por ello, ¿no? Ser bilingüe o multilingüe es también aceptar las diferencias, saber convivir con ellas y aprender a ser más tolerantes con los que no son como nosotros. Tender puentes entre culturas, ser conscientes de la diversidad del mundo que nos rodea. Ese es, si tendríamos que decirlo, nuestro deber como ciudadanos del mundo. Y así las cosas. Esto es todo por hoy, amigos, y si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y comparta.
Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Chao.